todo venían saliendo sus hijos. David va a predicar ahora. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles. Buenos días. Y poder darles la bienvenida a esta conexión. Queremos ahí agradecer a cada uno de ustedes por la oportunidad de conectarse y también a los hermanos que nos siguen, los amigos que nos siguen ahí en YouTube y en Face. Amén. Quiero leerte una escritura. Dice la Biblia: naciones y pueblos, todos alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande. La fidelidad del Señor es eterna. ¿Sabes? Hoy estamos aquí con un deseo, con un propósito, y es alabar al Señor, es honrarle, es glorificarle, ¿no? ¿Por qué honraremos a alguien? ¿Por qué glorificaremos a alguien? Pues por, como dice la Biblia, ¿no? Porque su fidelidad es eterna. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras malas decisiones, el amor de Dios siempre está ahí, siempre es fiel, siempre nos levanta, siempre nos rescata. Y por esa razón es que hoy queremos alabarle y honrarle. Amén. Esta mañana queremos darte la más cordial bienvenida a esta reunión especial que transmitimos desde la Ciudad de México, de la parte del sur. Queremos decirte que es para nosotros un gozo, una alegría tenerte en esta reunión. Esperemos que la disfrutes, que aproveches mucho la palabra de Dios y sobre todo que seamos muy agradecidos. Vamos a continuar. Bienvenidos. Bienvenidos. Vamos a hacer una oración y después vamos a tener 2 alabanzas. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Padre, muchas gracias por este tiempo. Agradecemos la vida que nos das. Agradecemos, Dios, la oportunidad de estar acá. Y rogamos, Padre, porque tú nos llenes de tu espíritu, Señor. Porque, Padre, este tiempo sea de gozo, este tiempo sea de alegría en nuestros corazones, Señor. Porque en tu palabra podamos encontrar la respuesta, Señor, que muchas veces andamos buscando, Señor. Rogamos, Padre, porque tú estés en control de todo lo que hagamos, Señor. Y tú sabes, Dios, que es para tu gloria y para tu honra, Dios. Que nos des corazones sensibles, corazones suaves, y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo. Quédate en control de cada actividad, de cada detalle, Dios, de cada cosa que hagamos, que todo salga bien, Dios. Y Padre, que la gloria y la honra sean por siempre para ti. Gracias por tu Hijo Jesús, y a través de él pedimos y oramos todas estas cosas. Amén. Bienvenidos. Hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de su prisión. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de su prisión. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hacia el cojo andar y al ciego ver, al cautivo libra de su prisión. Hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí, hay un río de vida que fluye en mí. Señor, prepárame para ser santuario, puro y santo.
Muy buenos días, amada iglesia en la región sur. Es un privilegio y un honor para mí el estar el día de hoy delante de ustedes para exponer la palabra de Dios. Y quiero decirles que Aarón les manda muchos saludos. Quiero que por favor estemos orando por ellos, por la salud de toda la familia, para que se restablezcan pronto. Y yo te pido que me acompañes en una oración para iniciar esta clase. Mi Señor bendito Padre que estás en el cielo, esta mañana te damos muchísimas gracias por los rayos de luz que nos das, por dejarnos despertar un día más para poder buscarte, para poder aprender de tu palabra, Señor, para poder hacer que esta misma penetre en nuestros corazones y nos ayude a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, para que hallemos luz siempre en el camino y tengamos una esperanza, Señor. Esta mañana te pido que te quedes conmigo y que sean tus palabras las que predominen, sean tus pensamientos los que predominen y no los míos, Señor. Quédate con toda la iglesia y que todos los hermanos y hermanas y amigos puedan hoy aprender algo que les va a servir para su vida, Señor. Bendícenos, quédate con nosotros. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Gracias, hermanos. Esta mañana el sermón se titula Pascua y Salvación. Pascua y Salvación. Vamos a estar basados en el libro del Éxodo, capítulos 12 y 13. Yo quiero decirte, ¿qué es la Pascua? ¿Tú sabes qué es la Pascua? Bueno, la Pascua es una celebración judía y la Pascua marca el nacimiento de la nación de Israel y también marca el momento de la liberación de 430 años de esclavitud. También la Pascua conmemora la salvación de los primogénitos de Israel. De igual manera, hermanos, la Pascua ilustra, es un cuadro de la obra de Cristo, de su obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí la clave es un cordero sin mancha ni contaminación. Ese es el cuadro de Cristo, como nombró Juan el Bautista, y lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es, Jesús es el cuadro de ese éxodo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigos y hermanos, la muerte en esta última plaga vendría a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, a menos que estuvieran protegidos por la sangre del Cordero. El primogénito de cada familia moriría. Y hoy podemos ver un cuadro similar. La gente no puede salvarse de la pena de muerte. Hay una pena de muerte contra todos nosotros, pero no podemos salvarnos de la pena de muerte. Necesitamos la sangre de Jesús, del Cordero de Dios. La diferencia fue la aplicación de la sangre, hermanos. Todos eran pecadores, todos, tanto el pueblo de Israel como los egipcios, pero la diferencia la hacía la sangre, estar bajo la sangre, y esta es una diferencia bien especial con el mundo porque pasa lo mismo el día de hoy. Te voy a compartir mi pantalla. Listo. Quiero que me acompañes a leer, por favor, una escritura que está en Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 5. Vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel
el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo hijo varón de la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día para recordar, cada año, de generación en generación. Deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. En estas diapositivas, hermanos, vemos las instrucciones de Dios. ¿Cuál fue la dirección de Dios? Cómo Moisés y Aarón y cómo el pueblo de Israel llevaron a cabo las órdenes del Señor. Aquí nos dice que la sangre se roció en el dintel de la puerta. Así es. Cada casa, hermanos, se vuelve una casa de fe. Así es. Cada casa que está bajo la cobertura de la sangre del Cordero se vuelve una casa de fe. Y el primogénito de cada familia ilustra a Cristo, que es cabeza. Él es la cabeza y adentro está el cuerpo, que es la iglesia. Vamos a seguir leyendo. Éxodo 12, versículo 31. Esa noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo a gritos: lárguense, váyanse, dejen en paz a mi pueblo. Les ordenó: y llévense a todos los demás israelitas con ustedes. Vayan y adoren al Señor como han pedido. Llévense sus rebaños y sus manadas, como dijeron. Márchense ya. Váyanse, pero bendíganme al salir. Todos los egipcios apresuraban al pueblo de Israel a abandonar la tierra cuanto antes, porque pensaban: todos moriremos. Así es, pensaban: todos moriremos. Esta ya es la última plaga, hermanos, la plaga de la muerte del primogénito. Y también esto asemeja, como leemos en 1 Corintios 10, 16 al 17, la participación de la cena del Señor. En Romanos 8, 22 al 23, también nos dice que gemimos para alcanzar el reino futuro. Necesitaban un cordero sin mancha, hermanos, un cabrito perfecto, como es el cuadro de nuestro Señor Jesús. Su sangre impregnada en el dintel haría que el ángel destructor no pasara por esa casa y no matara a ningún miembro de la familia de Israel. Versículo 37. Esa noche, el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió su viaje hasta Sucot. Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo de preparar pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día
en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Esa misma noche, el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Así que esa noche le pertenece a Él y por eso todos los israelitas deberán de conmemorarla cada año. Así es, vemos que es una fecha que también esa Pascua se cumple plenamente con nuestro Señor, con el Cordero de Dios, como dice en Juan 1:29. Cuando Juan vio a Jesús que venía a él, proclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos y amigos, también la primera carta de Pedro, 1, versículo 18, los evangelios dicen que Pedro tal vez estuvo lejos, no vio tan de cerca la crucifixión, pero él sabía que la sangre era maravillosa. El apóstol Pedro compara las riquezas terrenales con el verdadero valor de nuestra redención. Habla del valor excelente de la sangre y del sacrificio de Jesús en la cruz, no según las ordenanzas del Antiguo Testamento, sino la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Veamos aquí en esta diapositiva, dice que también nosotros debemos tener cuidado, hermanos. Dice que con ellos, en el versículo 38, con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Nosotros debemos de tener cuidado. A veces podemos ver que algunas personas no pueden ser tan sinceras al momento de seguir a Jesús. Al momento tal vez había otros esclavos ahí de otras naciones que salieron con ellos, tal vez hubieron personas que eran influenciados por la cultura de Israel, por la cobertura que tuvieron, pero tal vez no eran del todo sinceras. Yo esta mañana te invito, amigo, a que reflexiones en tu corazón. Hoy estás escuchando la palabra de Dios y necesitamos ser totalmente fieles a su palabra. Hoy tener un examen de conciencia y saber si estoy siendo completamente sincero con los motivos que me atraen a llevar una vida con Jesús. Algunas personas buscan a Jesús y solamente están buscando un psicólogo para su ansiedad, para su depresión, para su angustia. Pero una vez que consiguen el trabajo, una vez que se les devuelve la salud, una vez que los hijos consiguen un lugar en alguna universidad, una vez que se arregla la situación en el ministerio público, entonces se olvidan de Dios. Lo siguen mientras Dios les puede servir, pero una vez que cumplen satisfacen sus deseos, se olvidan de Él. Tal vez así actuaba como ese versículo 38, ¿no? La gentuza que no era israelita, que salió con ellos. Yo te invito hoy a que tú sigas a Jesús, que tú sigas el camino de Dios, que sigas la Biblia de una manera sincera. ¿Cómo podemos relacionar esto con nosotros? Esa noche Dios cumple su promesa de liberación. La sangre en el dintel es una señal de libertad de 430 años de yugo egipcio, donde ellos fueron esclavos y donde ellos estaban sufriendo mucho. En el día de hoy, la sangre de Jesús en la cruz es el poder que nos salva y nos redime. Por esto, este también es un cuadro de Cristo, es una ilustración de que Jesús estaba con ellos y de que la sangre de Jesús ahora nos salva. Necesitamos la cobertura de la sangre de Jesús. ¿Ha sido esa cobertura sincera en tu corazón? Amigo, te invitamos también a que tú conozcas más profundamente y vas a ver que vas a tener una gran esperanza a tu vida, porque Cristo es nuestra Pascua. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8, versión Dios habla hoy. Acompáñame. Así que echen fuera esa vieja levadura que los corrompe, para que sean como el pan hecho de masa nueva. Ustedes son, en realidad,
el pan sin levadura que se come en los días de la Pascua, porque Cristo, que es el Cordero de nuestra Pascua, fue muerto en sacrificio por nosotros. Así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad, y no con la vieja levadura ni con la corrupción de la maldad y la perversidad. Así es, la levadura en la Biblia, en el Éxodo, es un cuadro del pecado. Por eso es que el Señor les pide en el momento de sacrificar el cordero que se coma pan sin levadura, porque la levadura significa el pecado. Le damos entrada a uno y viene otro y se leuda y se hace grande, y en un momento ya no se puede controlar. La levadura es un cuadro del pecado. Aquí el apóstol Pablo pues nos está diciendo que echemos esa vieja levadura que nos corrompe. Hoy, amigo que estás escuchando esta clase, yo te invito a que echemos fuera, que eches fuera esa levadura que te corrompe, porque eso no nos ayuda a acercarnos a nuestro Dios. Dice que el Cordero fue sacrificado por nosotros, así que comemos pan sin esa levadura. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tú estás siendo sincero? ¿Estás siendo completamente sincero delante de nuestro Dios? ¿Has quitado cualquier cosa que leude pecado? ¿Estás siguiendo la verdad? Hoy, amigo, te invitamos a que dejes cualquier corrupción, tú la abandones para que el sacrificio de Jesús pueda hacer efecto en tu vida. Abandona todo tipo de corrupción, abandona todo tipo de maldad. En la Biblia también encontramos que hay pecado y maldad. La maldad es acercarnos a los enemigos de Dios a pedir ayuda. Y el pecado es lo que cometemos que ofende a Dios. Dejemos pecado, maldad y perversidad. Yo te invito a que sea eso y que nosotros los discípulos nos aseguremos que estamos siguiendo a Jesús sin ninguna levadura de corrupción o maldad o perversidad. Y si ha habido algo, te invito a que vayas, pidas ayuda, lo confieses y sigamos el camino. Aún en este tiempo de incertidumbre, tenemos una cobertura en la sangre. Podemos estar seguros de que nuestra fe crece día a día, poco a poco, porque la sangre de Jesús ha cubierto las puertas de nuestra casa cuando nosotros nos bautizamos, cuando creímos en Él. Él es nuestra Pascua. Quitemos toda contaminación, limpiémonos de la levadura. La sangre en el dintel es una señal de libertad del pueblo de Dios. Y Dios envía a su Hijo a morir, nacido de mujer, para que también fuera el libertador de la esclavitud más férrea de la que te he estado hablando. La esclavitud más férrea es la esclavitud al pecado. La sangre como poder libertador. Por eso te pedí que hicieras un examen de conciencia. Eso que te esclaviza, de eso que te aterroriza, que te atormenta. Ahí esta mañana, amigo, algo que te avergüenza, que te roba la paz. Ahora en YouTube y en todos lados están promoviendo una cultura de no hacerle caso a tu conciencia. A los niños se les adoctrina, aún en películas de Disney, ¿no? Como esa frase de que no escuches, silencio Bruno, no te escucho. Nada te puede avergonzar, que no te avergüence nada. Y no, el pecado avergüenza, el pecado nos horroriza, el pecado nos atormenta y nos roba la paz. Aunque haya hoy un ejército en el internet queriendo cambiar el pensamiento, queriéndonos imponer las ideologías modernas de género, el humanismo, y de que tú puedes solo, pero no. Así es, no podemos solos, necesitamos confiar en que solo la sangre de Jesús nos puede limpiar. Y Él ha decretado en su palabra que necesitamos obedecerla, no cerrar nuestros oídos a ella y escuchar tantas ideologías que ahora nos quieren quitar la palabra de Dios, pero no lo van a poder.
La palabra de Dios permanecerá para siempre. Sus ideologías van a morir con ellos. Esta generación un día va a morir. Nosotros vamos a morir. La generación X vamos a morir, tal vez, 20, 30, 40 años, no sé cuánto nos deje el Señor. Y la generación de cristal, donde se promueven todos estos valores humanísticos, también va a morir. Pero la palabra de Dios va a prevalecer siempre, a pesar de que nos las quieran quitar por todos lados. Han quitado a Cristo de las universidades, lo están quitando de las leyes, pero no podrán desaparecer nunca la palabra de Dios. Bueno, hoy también vamos a celebrar la Santa Cena. Hoy el cuadro de la salvación, el cuadro de la Pascua, también es un cuadro que tiene paralelos con la celebración cristiana de la Cena del Señor, y esos paralelos son muchos. Fíjate, cuando el Señor instaura la Pascua, esa celebración, pues era como una cena o comida familiar. Vemos en el versículo 3. Eran grupos pequeños que podían combinarse, podían ser invitados a otra familia. También se destinó una cantidad total y razonable de comida para cada uno y no había lugar para la glotonería. Solo lo que podían comer y todo se iba a repartir de acuerdo a cómo podían comer. Había un gran sentido de comunidad al comer al mismo tiempo. La Pascua le recordó de manera visible a Israel que la redención venía de la sangre. Hoy también nosotros vamos a tomar nuestra Santa Cena, vamos a recordar ese mandato de Jesús de hacerlo, de que a través de su cuerpo y de su sangre tenemos redención y tenemos perdón de pecados. Ahí en ese momento, cuando se instala la Pascua, pues no hubo perdón de pecados, pero fue el recordatorio del macho cabrío, del cordero. La Pascua era una ordenanza perpetua, así viene en el Éxodo, para la gente nunca lo olvidara. Y nuestro Señor Jesús también dice, hagan esto en memoria de mí. Vamos a hacer algunas conclusiones, nos faltan algunas diapositivas, pero quiero decirte esta mañana, ¿verdad?, que la sangre en el dintel es una señal de que el destructor no va a pasar por ahí. Así es, nosotros conmemoramos hoy la Santa Cena, estamos seguros que no hay amor más grande que el de Dios para sus hijos, a través del sacrificio de Jesús. También es bien importante recordar, hermanos, el juicio del Señor es real. El juicio va a venir, a pesar de todas las ideologías, pero la liberación es un hecho. Ya tenemos nosotros un anticipo al haber creído y al haber seguido a nuestro Señor, nosotros los discípulos. Por eso es que, hermano, amigos que hoy nos acompañan, te invitamos a que conozcas más de Cristo, para que tú también tengas la cobertura de esa sangre del dintel en tu corazón y estés seguros que a través de la fe Él te salva. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, quiero leerla. 1 de Pedro, versículo 1, 18 y 19. Acompáñame. Dice así, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Así es. El Señor paga un rescate para salvarnos de nuestra vida. Te pregunto hoy, ¿has sido perdonado por la sangre de Cristo? ¿Has sido perdonado por su sangre? ¿Has encontrado en su sangre plena salvación? Conócelo. Te invitamos a encontrarlo. Te invitamos a una enseñanza práctica, amigo. Tenemos una serie de 8 o 10 estudios que te pueden ayudar a desarrollar una fe mínima para que tú puedas gozar de la plena salvación en la sangre de Jesús.
así como el pueblo de Israel vería el fin de su esclavitud. Tú también, amigo, puedes iniciar una nueva etapa en tu vida al lado de Dios por medio de Jesús y alejarte de los engaños del mundo. Vamos a leer ahora en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 13. Dice así: no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el mar. Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían agua de la roca espiritual que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos lo desearon. Por eso, no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y beber y luego se levantó a divertirse. No nos entreguemos a la prostitución, como lo hicieron algunos de ellos, por lo que en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. Así es, Pablo nos anima a ver que en Cristo tenemos cumplimiento a la tradición de la Pascua. Sigamos leyendo. Todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo. Pero perdón. Sabes, hermano, aquí hay una advertencia. Hay una advertencia bien importante. El pueblo de Israel fue salvado de Egipto, fue liberado de 430 años. Vieron el Mar Rojo abrirse y pasar por ellos. No les bastó y entonces no agradaron a Dios. Aquí Pablo nos advierte, y también es una advertencia para nosotros hoy. No importa que ya hayamos sido bautizados, no es suficiente solo con el bautismo, no es suficiente el día de hoy solo con tomar la cena la Santa Cena que hacemos en memoria de Jesús. ¿Cuál es tu reacción hoy, hermano? Dice aquí, no adoren ustedes ídolos, no nos entreguemos a la prostitución. Ahora que está solo mucho tiempo, que no nos congregamos en la iglesia tan seguido, sino que nos congregamos virtualmente, que nos conectamos, ¿cómo ha sido tu comportamiento? Es fácil ser cristiano en la iglesia, es fácil ser cristiano en las reuniones, pero es difícil ser cristiano fuera de las reuniones. ¿Qué tal el comportamiento en casa? ¿Qué tal el comportamiento en el trabajo? ¿Qué tal el comportamiento cuando estás solo y nadie te ve, pero Dios sí te ve? Necesitamos cuidar nosotros a cada momento nuestro comportamiento, porque no podemos despreciar la sangre de Jesús así. No podemos descuidar esta salvación tan grande. Tenemos un ejemplo de advertencia en esta escritura. Dice la Biblia, no adoremos ídolos. E ídolos, pues no solamente es adorar una imagen, podemos adorar el trabajo, podemos estar adorando un pecado, podemos estar adorando un deporte. Puedes estar prefiriendo el trabajo que estar ahora en la reunión. Dice aquí que también no nos entreguemos a la prostitución, no pongamos a prueba a Jesús, porque nosotros no debemos descuidar así nuestra salvación. Hoy quiero decirte, ¿cómo es tu reacción cuando ves sangrar a un animal, sangrar a un perrito que atropellan? Tal vez dicen, pues háganlo a un lado al perrito, no le vayan a pasar más carros y lo más que hace alguien es ponerlo a un lado y otros ni eso, le pasan y le pasan y le pasan los carros. Pero ¿qué tal cuando tú ves sangrar a una persona con una herida profunda? Sin duda es un momento de impresión impactante para cualquiera. Así es, ¿cómo sería ver sangrar a nuestro Señor Jesús? Una impresión fuerte que debemos de cuidar, porque nos limpia,
nos fortalece y nos hace libres del poder que nos esclaviza. La sangre de Jesús posee el poder más extraordinario de liberación, y el pecador queda libre cuando la aplica a su corazón, como lo hizo Israel en la sangre del dintel. Debe ser así impresionante sentir cómo fue el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús, porque no fue la sangre de cualquier otro ser. Versículo 11 dice, todo esto le sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fue puesto en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos últimos. Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. ¡Qué extraordinaria escritura! Todo esto es para nuestra advertencia. No debemos ser arrogantes. Podemos decir, voy firme en la calle, yo no caigo, yo no miro con deseo a nadie, yo no. Ten cuidado, hermano, hermana, de no caer. Si crees estar firme, ten cuidado a cada momento de no caer. Dios nos dará la salida. Dice aquí que no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Yo aquí quiero comentarte, yo soy alguien preocupado que se angustia y de repente, se tambalea la fe, pero buscamos al Señor y el Señor nunca nos ha fallado, nos ha hecho, tengo innumerables pruebas y disciplina también del Señor, y hay pruebas y confiamos en Dios. La última fue la infección de COVID de mis 3 hijos y el Señor ya los sanó. El Señor, ahora ellos ya no tienen fiebre, no han tosido en toda la semana, están bien. Por cierto, les quiero dar gracias por sus oraciones a todos. Y así hemos pasado por muchas pruebas y el Señor nos ha hecho salir adelante, nos ha hecho ver un camino siempre de luz. Estamos confiados en su Dios, confiamos en esta escritura, porque el versículo 13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Hermanos, hermanas, ¿cuáles han sido tus pruebas en estos últimos tiempos? ¿El Señor te ha ayudado a salir de ellas? Seguramente, porque la Escritura nos promete que no nos dejará sufrir pruebas más duras de lo que podamos soportar y que nos dará la salida cada vez que seamos probados para poder soportarla. Así que yo te animo a que confíes en la palabra de Dios, a que si estás pasando por un momento de prueba, confíes totalmente que el Señor te va a ayudar a salir de ellas. Cada vez que tomamos la Santa Cena, hermanos, estamos recordando que lo que el Señor hizo por nosotros. No nos olvidemos. Recuerda que Dios espera de nosotros como sus hijos un mejor comportamiento. Así que si tu comportamiento no ha sido de lo mejor, arrepiéntete. Busca confesar algo, busca estar cerca de tus hermanos, busca estar cerca de Dios en oración. Platica, seamos transparentes. No hay nada mejor que ser transparentes. Es muy triste cuando nos enteramos que algunos de nosotros no hemos sido transparentes. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros, pero es triste cuando aún sale a la luz un pecado sin que lo hayas confesado. Salió a la luz, porque así también lo dice la palabra, que saldrá a la luz. Y es triste ver cuando algunos de nosotros no somos transparentes. El Señor espera que tengamos un mejor comportamiento moral, espiritual y de compromiso. En 1 Corintios 10, 1 al 13, se menciona 4 pecados de idolatría: codiciar lo malo, inmoralidad sexual, poner a prueba a Dios, murmurar. Hoy, hermano y amigo, vamos a celebrar la Santa Cena. Vamos a recordar que Jesús entregó su cuerpo y su sangre a favor de nosotros. Lo hemos venido exponiendo en toda la prédica. ¿Te encuentras practicando alguno de estos pecados? ¿Estás allí, hermano, hermana? ¿Crees ingenuamente que estos pecados no te afectarán, que no pasa nada?
¿Cómo he vivido? ¿Cómo has vivido desde que fuiste redimido en las aguas del bautismo? ¿Cómo han sido estos tiempos? ¿Mi bautismo explica mi vida actual de seguir a Cristo? Antes de tomar el pan y el jugo de uva, reflexiona en estas preguntas. Reflexiona y tómalo, arrepiéntete y tómalo de todo corazón si ha habido algo de esto. Yo te invito a que sí lo hagas y pues te invito a que me ayudes, que me acompañes a orar por el pan y el jugo de uva. Amén. Acompáñame a orar. Mi Señor y bendito Padre que estás en el cielo, esta mañana te suplico que en nuestros corazones pongas siempre el deseo de tener pan y jugo de uva en nuestras mesas, porque es una ordenanza, Señor, que recordemos el sacrificio de Cristo. Ayúdanos siempre a tenerlo, a cumplir esa ordenanza y sobre todo, Padre, te pido que bendigas ese pan y ese jugo de uva que representan tu cuerpo y tu sangre entregado y sacrificio y que nos ayuden a recordar que debemos de vivir moral, espiritualmente y con un compromiso mejor cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice este pan y jugo de uva, bendice esta santa cena, y que toda la gloria, Señor, sea para ti siempre. En nombre de Jesús te oramos. Amén. Muchas gracias, Pedro. Queremos agradecer este tiempo, lo que has compartido. Creo que es muy importante, ¿no? Poder ser agradecidos, poder entender lo que Jesús vino a hacer, ¿no? Y que sea algo que recordemos, ¿no? En cada momento, ¿no? Apreciamos mucho, Pedro, tu corazón de servicio, apreciamos mucho el que hayas compartido este tiempo con nosotros y pues muchas gracias, Pedro. Queremos agradecer a todos los que se han conectado y bueno, estamos aquí conectados. Muchas gracias. Esta mañana hemos escuchado un gran mensaje del cual pues necesitamos profundizar y caminar, como bien nos compartían esta mañana, en libertad, dejando esa levadura que nos contamina muchas veces y pudiendo caminar libres. Bueno, pues esta mañana queremos agradecer a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos acompañaron por vía YouTube, Facebook, y bueno, pues muchas gracias. Bonita tarde. Amén.